queridos amigos, y tenemos un problemita bastante serio que es el problema de la salud de los colombianos. ¿Dónde están las vacunas de la viruela contra el mono? ¿Qué es lo que está pasando? Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, el parecer suyo sobre estos temas y sobre la actuación de la ministra Corcho, que no ha dicho una sola palabra sobre las medidas que se han tomado en contra de la viruela del mono, que sigue haciendo de las suyas. ¿Qué nos cuenta? Pues doctor Londoño, mire, la verdad nos costó mucho llevar a la ministra a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Finalmente pudimos hacerlo y pudimos hacer un debate de control político donde pusimos de presente las medias verdades que ella ha utilizado para tratar de instalar su narrativa y la narrativa del señor presidente de que supuestamente el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo. Al punto que ayer el ministro Gaviria, pues a pesar de que había guardado silencio durante estos más de 100 días, tuvo que salir en medios de comunicación ante una pregunta que le hicieron a reconocer que bajo ningún indicador se puede hablar de que el sistema colombiano de salud sea uno de los peores del mundo. Entonces ahí, entre otras cosas, doctor Londoño, le pregunté a la ministra sobre el tema de la viruela símica y que cómo lo estaba abordando el ministerio, porque hay que decir que a finales del mes de agosto la ministra había anunciado con bombos y platillos que ya el gobierno pues tenía de un cacho, por decirlo coloquialmente, la adquisición de 5.600 vacunas contra esa enfermedad. Y pasaron los días y nos dimos cuenta de que no estaba cerca la llegada de las vacunas, de que de hecho la ministra había decidido frenar un proceso que había dejado avanzado el gobierno anterior. Salió a decir entonces que iba a hacerlo a través de la Organización Panamericana de la Salud y finalmente nos dimos cuenta que empezaron a llegarle a Ecuador, a Chile, a Panamá, a El Salvador, a Brasil, a Perú, que a Colombia no le llegaban. Y después supimos que la ministra también había desistido de ese mecanismo para que le llegaran las vacunas a Colombia. Y finalmente, el último anuncio fue que supuestamente iban a llegar las vacunas al país a través de la donación de un tercer país. Y lo que dijeron el día de ayer, a pesar de que este anuncio ya lleva más de un mes, no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, cuándo van a llegar, etcétera, etcétera, supuestamente llegarían del Japón. Pero todavía no hay claridad, doctor Londoño, porque, como le digo, no solamente con ese tema, sino con prácticamente todos, el ministerio ha guardado todo con hermetismo. Pero pues uno, además, tiene un poco a la ministra, porque en el debate de control político, cuando le planteamos la posibilidad de que trajera las vacunas, ella pues solía decir, es que esto no es lo mismo que el COVID, y claro que no es lo mismo que el COVID, eso nosotros lo reconocimos en el debate, pero lo que sí se sabe es que se puede hacer un plan de vacunación, que todavía no está claro aquí en Colombia cómo va a ser, que además se necesita hacer un ejercicio de rastreamiento, doctor Londoño, de identificar quiénes son los posibles contactos de las personas que tienen la enfermedad para vacunarlos. Eso tampoco se ha hecho, no ha habido un ejercicio de rastreo aquí en el país. Entonces, vemos que a pesar de que puede que si lleguen las vacunas finalmente, un poco tarde, y hay que decir que la ministra cuando era activista era muy impaciente con el ministerio del doctor Fernando Ruiz, que finalmente pudimos ver una buena gestión por parte del gobierno anterior en materia de salud. Ella que era tan impaciente, hoy sí nos pide a nosotros que entendamos que hay cosas que tienen que tener cierta reserva, que le demos un poco más de plazo, que seamos pacientes, a pesar de que, como le decía, países de la región, países muy similares al nuestro, hoy ya tienen las vacunas. Entonces lo que le iba a decir es que ella en el debate salió a decir que pues no podemos compararnos con esos países porque supuestamente ellos tenían un mayor número de casos de viruela símica, lo que no es cierto. El único que podría tener más, que además tiene una población prácticamente 4 veces mayor a la colombiana, es Brasil, pero en términos proporcionales está en una situación bastante similar a la nuestra, y todos los otros demás países, salvo Perú, que a veces está por encima y a veces por debajo que nosotros, pero todos los otros que le mencioné, pues tienen una situación mucho menos gravosa que la nuestra y ya tienen vacunas y ya están vacunando a la población de riesgo. Entonces, pues vemos que la ministra, que quiere refundar el sistema de salud colombiano, pues ya ha quedado grande conseguir 5.600 vacunas en cuestión de 4 meses, doctor Londoño.
La ministra del gobierno que sostiene que el sistema de salud en Colombia es el peor o uno de los peores del mundo, ¿no? Faltando a la verdad, pero faltando gravísimamente a la verdad. No es cierto. Colombia tiene un sistema de salud con cubrimiento prácticamente total y con una calidad bastante aceptable en medio de dificultades y de limitaciones que cualquiera puede conocer. Pero nuestro sistema de salud es un sistema de salud muy aceptable. Y la ministra Corcho, a todo esto, ¿qué contesta? ¿Alguna cosa tiene que decir? ¿Cómo le fue en el debate? Pues doctor Londoño, la verdad muchas de las preguntas que yo le hice, ella las dejó sin respuesta. Ella además, pues yo le puse en evidencia las medias verdades que ella constantemente está tratando de instalar en el debate público. Por ejemplo, ella permanentemente, doctor Londoño, habla de que supuestamente las EPS le adeudan a las IPS 22 billones de pesos. Esa es la cifra que ella permanentemente da. Yo le dije, ministra, eso es cierto, pero termine de decir la verdad. Diga qué porcentaje de esos 22 billones de pesos son cartera corriente, es decir, son cartera que están en tiempos. Y pues yo se lo mostré con cifras del propio ministerio que ella me dio, que el 64%, doctor Londoño, de esa cartera correspondía a cartera corriente. Entonces, ahí, por ejemplo, uno va mostrando que sí hay problemas, pero pues no son los problemas que ella está planteando. Y después de esos 8 billones remanentes, después de descontar esos 15 billones que le decía que son de cartera corriente, 2.5 corresponden a los presupuestos máximos, que son los que le adeuda el ministerio a las EPS para que puedan pagarle a las IPS por todos esos tratamientos, por todos esos medicamentos que no están contemplados en el plan de beneficios en salud. Entonces, ahí, por ejemplo, la ministra, cuando la dejé en evidencia, salió a decir que no, que entonces es que había muy mala información en el país y que no podemos confiar prácticamente en nada, a pesar de que esa información, como se lo digo, me la había dado el propio Ministerio de Salud. Después, entonces, ella permanentemente está diciendo que no se puede mercantilizar la salud y que supuestamente las EPS lucran, etcétera, etcétera. Y yo fui y le mostré también en el debate que las EPS sí, efectivamente tienen unos ingresos muy altos, pero tienen unos gastos a su vez muy altos y tienen unos márgenes de utilidad, las que lo tienen, porque hay algunas que tienen, y pues hemos visto que han cerrado varias de ellas, que tienen márgenes negativos, y entonces le dije, mire ministra, la EPS que tiene mayor nivel de utilidad es de 3%. Si usted va a satanizar el lucro, que yo no lo satanizo, doctor Londoño, le dije, pues usted no debería permitir que se cobrara prácticamente en los consultorios de los médicos, y las IPS son las que tienen un mayor margen de utilidad, doctor Londoño. Tienen más o menos, el año antepasado fue de 14%, el año pasado fue del 8%, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy las EPS en cierta manera son las que negocian con esas IPS y logran mejores precios para ciertos tratamientos. Ella quiere sacar ese actor. Sacando ese actor, obviamente, lo que puede hacer es que se disparen los gastos en salud. Le mostré, por ejemplo, que Colombia tiene uno de los mejores indicadores en gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Es el porcentaje que pagan los ciudadanos para poder lograr un tratamiento o para poder adquirir algún medicamento. Y en Colombia, doctor Londoño, es del 15%. Antes de la ley 100 era prácticamente del 50%. Logramos bajarlo y ese es uno de los mejores indicadores en el mundo. Y ella, pues, le va a decir que no, que eso no era mérito del sistema. Y así permanentemente ella habla, doctor Londoño, de que supuestamente son 20 millones de colombianos los que viven en las zonas rurales y dispersas del país. Demostré que según el DANE son 7.5 millones de personas, el 15% de la población más o menos, y que según las cifras del CISPRO, que son del Sistema de Salud Colombiano, se atienden a 8 millones de personas en las zonas rurales y dispersas. Entonces, ella permanentemente está diciendo mentiras. La puse en evidencia, doctor Londoño, le dije que por favor corrigiera, que nos dijera dónde sacaba esas cifras, y obviamente ella no decía absolutamente nada. De hecho, volví a insistirle a ella, algo que siento que fue una vergüenza por parte del señor presidente de la República, lo hicieron hacer el ridículo. Él, tratando de desacreditar el sistema de salud colombiano, utilizó un indicador que es el de mortalidad por cáncer de mama y salió a decir que Colombia en la OECD ocupaba el lugar número 28 de 48. Y yo le mostré que habían leído la tabla al revés.
Colombia, de hecho, ocupaba el lugar 7, en este momento se midió fue con 34 países, pero era el lugar 7 porque mientras más bajo fuera el indicador, era mejor en términos de salud pública. Y la ministra, pues, a pesar de que se lo evidencié, a pesar de que están las cifras, eso pues no me lo estoy inventando yo, pues tampoco lo quiso reconocer. Entonces es muy difícil con ella, doctor Londoño, porque uno reconoce que hay problemas en el sistema, como usted lo decía, no es perfecto, pero tiene unas fortalezas grandes, pero también tiene debilidades y hay que ver cómo entre todos logramos superar esas debilidades. Por ejemplo, el tema de la escasez de personal médico, de especialistas, que es lo que demora a veces la asignación de algunas citas, el tema de que hay inequidades territoriales, de que aquí en Bogotá, pues obviamente el sistema funciona mucho mejor que en las zonas más apartadas del país. Entonces todo eso hay que ver cómo lo resolvemos, pero con las propuestas que lamentablemente ha estado haciendo la ministra, obviamente eso no se resuelve. Y lo último que también se lo plantea la ministra, porque otro de los argumentos que ella constantemente está diciendo es que supuestamente hay un nivel excesivo de demandas o de tutelas para poder garantizar el derecho a la salud y de quejas y reclamos en la Superintendencia de Salud. Y yo demostré que sumado eso, comparado con el número de atenciones al año que está registrado en el RIPS, que de hecho se habla de que hay un subregistro, eso no representa el 1%, doctor Londoña. Eso en el peor de los casos es 1 millón más o menos de quejas y reclamos y tutelas al año, y el país garantiza tratamientos de hasta 460 millones de atenciones, 460 millones de atenciones, sí, esa es la cifra correcta. Entonces, pues claro que hay un problema, hay que revisar cómo garantizamos que eso se disminuya, ojalá al máximo, pero pues decir que estamos con una situación como la que ella está tratando de plantear por cuenta de eso es desconocer y perder el sentido de proporción, porque como le digo, eso no representa el 1% del total de atenciones. No, llega más o menos 1 millón de quejas y de tutelas, doctor Londoño, y se garantizan 460 millones de atenciones al año por lo menos. Y de hecho hay quienes sugieren que eso está subregistrado en esa base de datos y que podría llegar a ser prácticamente de 700 millones de atenciones. Entonces, ante todo eso, la ministra pues un poco evade el debate, ella no responde las cosas que le parecen incómodas. Yo además puse de presente que ella seguía apareciendo como miembro de junta directiva de la Federación Médica Colombiana, que es un gremio de médicos, y pues obviamente es legítimo lo que ese gremio pueda buscar, pero me parece que es inadecuado y que no está bien. Entonces, de hecho, le pedí a la Procuraduría que investigara, es que ahí no estaba incurriendo en un conflicto de interés, la medida en que ella es ministra de todo el sector salud y que debe representar todos los intereses, no solamente los de este gremio. Bueno, doctor Andrés Forero, pues mayor claridad imposible y muy lamentable la posición de la señora ministra. Y ahí vamos con la viruela del mono. ¿Hay alguna cifra para que terminemos sobre cuántos contagios de viruela del mono tenemos en Colombia? Doctor Londoño, eso ya pasó el pico y la verdad, como pues nosotros mismos lo reconocíamos, esta no es una enfermedad que tenga los niveles de contagio que tenía, por ejemplo, el COVID, pero a pesar de eso, la propia Organización Mundial de la Salud había reconocido que había una emergencia sanitaria relacionada con esa enfermedad. En Colombia llegamos a cerca de 3.500, 4.000 casos, ahora han estado bajando un poquito, pero pues obviamente el ministerio y el gobierno pudo haber minimizado la afectación en esa población de riesgo. Y vemos que lamentablemente la ministra, que era, como le decía antes, tan crítica con el gobierno anterior, pues ahora nos pide laxitud y paciencia ante su incompetencia. Y esto demuestra, doctor Londoño, que realmente pues es muy fácil criticar como lo hacía ella, pero pues otra cosa es gobernar. Y cierro con esto, doctor Londoño, una cifra que sale en una encuesta del día de ayer de Cifras y Conceptos, donde se le pregunta a la ciudadanía si está dispuesta o está de acuerdo en que se eliminen las EPS, y el 71%, es decir, 7 de cada 10 colombianos están en contra de acabar con las EPS. Entonces vamos a ver qué termina haciendo la ministra, que lamentablemente, doctor Londoño, uno siente que no está tratando realmente de mejorar la salud de los colombianos, sino que está tratando de llevar a la práctica, en contra de la evidencia, sus prejuicios y
sus conceptos que están inspirados en un dogmatismo ideológico que es alérgico a la evidencia. Doctor Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, un gran saludo y un saludo para toda la audiencia. Y a todos ustedes, queridos amigos que nos están